Hao. Bienvenidos, bienvenidas a este último episodio acerca de las diferentes traducciones y versiones del I Ching fuera de Asia. Hoy vamos a trabajar entonces con un último tema, un último recorrido. En este caso, recuerdan que ya habíamos transitado en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 las traducciones. El capítulo 6 y 7 lo dedicamos a versiones de Lichín y en este octavo episodio vamos a recorrer las traducciones y las versiones de Lichín al español. Comencemos con las traducciones. La primera traducción que tenemos que consignar es en 1983. Esta que ven en pantalla, el libro Los Cambios de Carmelo Lorduy, que tengo aquí, como pueden ver. Esta es la primera traducción del texto chino al español. 1983, por Carmelo Elorduy. Carmelo Elorduy fue un sacerdote, un misionero de la orden jesuítica. A la vez fue sinólogo, fue especialista en cultura y lengua chino, sabía chino. Y bueno, ha traducido varias obras chinas del chino al español. Él, entre 1926 y 1932 vivió en la ciudad de Wuhu, en la provincia de Anhui. Luego regresa a España y 2 años después vuelve a China, donde está hasta 1959. Sobre todo estuvo en Macao y Taiwán. En 1986 se le otorga el premio, ni más ni menos que el Premio Nacional de Traducción por su traducción al español de el Shi Jing, o sea, el libro de la poesía, el libro de las canciones, también podríamos este, traducirlo, que es uno de los 5 clásicos, juntos con el I Ching, es uno de los 5 clásicos. El librito, la traducción del Orduy, tiene una breve pero muy interesante introducción, una reflexión bastante interesante acerca de lo ético en el libro Los Cambios. Y él lo que proporciona es una traducción, sí, lo más literal posible, pero solo del show y no va a traducir las salas. Agrega simplemente las imágenes. Y es un poco técnica la traducción, a veces él mismo reconoce que no es muy fluida y él trata de ser un poco más fluido en las notas, que es un apartado que le agrega al final de cada entrada. Y aclaro que no es una traducción orientada al uso oracular. Es más de estudio, es más filosófica, es más histórica, pero no está orientada al uso oracular. El Orduy es conocido también porque ha traducido dos de los grandes clásicos del taoísmo, como tienen allí en pantalla. En principio en el mismo libro y después su traducción justamente del Lao Tzu tiene bastante impacto y se edita como libro aparte. Como les decía, él traduce, lo tienen allí, ¿no? En la gráfica, el Lao Tzu y el Chuang Tzu. Su traducción del Lao Tzu justamente es bastante singular, no sé si la conocen, porque él compara, intenta comparar el pensamiento del maestro chino o poner en relación el pensamiento del maestro chino con las categorías de pensamiento del estoicismo y particularmente con la filosofía gnóstica, siempre desde un punto de vista ecuménico, ¿no? No se olviden que él es sacerdote, que es jesuita. Es una muy buena traducción, aparte de ser la primera, la verdad que la valoro, la estimo bastante, esto lo digo a título personal. Entonces, para recorrer, para tener una guía en el sendero que vamos a recorrer hoy, vamos a tomar, como hicimos en los 2 anteriores episodios, un QA específico, en este caso está el título. ¿Alguien lo reconoce? Aprovechemos para admirar la caligrafía, la belleza de la caligrafía, que como dije en otro video, ojalá fuese obra de mi pulso, pero no lo es. Dista mucho mi caligrafía china de parecerse a esto, sobre todo con pincel. Bueno, ¿lo reconocen? Es Li, o sea, el hexagrama 30, el QA 30. Entonces lo vamos a tomar como base, particularmente su sexta línea. Bueno, aquí tienen la entrada de Lee, justamente la traducción del Orduy. Van a ver que va a tener el sinograma, el hexagrama, ¿no? El esquema del hexagrama, el nombre Lee. Y
una serie de acepciones, luz, fuego, claridad, adhesión. Fíjense que luego él va a hacer un comentario acerca de la estructura del Qua, Li, claridad, beneficiosa la firme y constante entereza, el camino abierto al éxito, criar vacas es dicha, él ahí hace un comentario, ¿no? La vaca es más blanda y dócil que el toro, el Qua expresa y recomienda luz y claridad unidos a la blandura. O sea, ese sería el dictamen. Luego va a incorporar algunos aspectos de las alas, fíjense, hay un comentario de las alas. Eh, Luego tiene la imagen que dice, la figura dice, ¿no? Li es luz que luce duplicada o dos veces, él aclara sol y luna. El hombre grande se inspira aquí para continuar, también él interrumpidamente en su cometido de iluminar la región de las cuatro partes del mundo. Luego también está el comentario a la imagen, que se llama la Xiao Xiang, la pequeña imagen, y de luego líneas, obviamente, líneas, las líneas. Particularmente, fíjense, como les decía, que al final hay una nota en donde él intenta ser un poco más fluido con respecto a su traducción o dar algunas indicaciones. Y miremos la línea sexta, que empieza allí abajo. Dice, ¿no? Él traduce: el emperador ha salido a campaña. Está de enhorabuena. Ha derrotado al cabecilla. No ha querido, perdón, no sabía, no ha querido aprisionar a los demás jefes sus seguidores, no ha cometido falta. La figura dice, eso sería la Xiao Xiang, ¿no? La pequeña imagen. El emperador salió a campaña, eh, salió para poner orden en el país. Y en las notas, fíjense que él aclara, suele ser un poco más fluido o intenta. La línea 6 de este hexagrama suele ser casi siempre muy problemática. En este qua, el emperador, figurado en la línea 5, tiene que sofocar una rebelión. Lo hace con la fuerza y con la blandura, las dos virtudes recomendadas por el Qua Li. Bien, esta es la traducción del Ordoy. Fíjense que tenemos que esperar nada más y nada menos que unos 30 años para tener la segunda traducción del texto chino al español, en este caso en el 2012, la editorial Atalanta, perdón, la del Orduy está publicada por Editora Nacional, la editorial Atalanta publica I Ching, el libro de los cambios, con el comentario de Wampi, ya lleva su cuarta edición, que es de 2019. Los autores son Jordi Vilà, que es un especialista catalán en medicina tradicional china y además es un practicante taoísta, y por Albert Galvani, que es sinólogo y traductor y aparte profesor de la Universidad Paris-CEP, es autor de pensamiento chino en la universidad. Em, Esta sí es la primera traducción completa del chino al español, a diferencia de la del Urdu, que no incluye, por ejemplo, el Dachuan o el Shuoqua. Esto traduce absolutamente todas las salas, pero también hay que decir que por momentos sigue muy de cerca la traducción de Richard Lin de 1994. ¿Se acuerdan que vimos en el episodio 3 que incorpora los comentarios de Wang Bin? De todas maneras, Vilá es el que se encarga de escribir la introducción, que es una introducción muy jugosa, así como muy actualizada. Es el que agrega notas, tanto a la introducción como a cada hexagrama. Las notas son profusas, son profundas, son exquisitas aparte, y él se encarga de traducir el Chowi y sus alas. Mientras que Galvani hace lo mismo, introducción, notas y traducción del comentario de Wang Pi. Aquí tienen un ejemplo del hexagrama 30. Entonces, fíjense, entonces el sinograma, el hexagrama, el nombre, la traducción, que ellos traducen como cohesión o brillar, pueden elegir un sustantivo o un infinitivo, ellos explican por qué hacen eso, la estructura, bueno, el- una descripción acerca del hexagrama, el dictamen, justamente, la imagen y las líneas. Veamos lo que pasa con la línea 6, que es la que estamos recorriendo en este caso. En la línea sexta, o sea, el 9 arriba, traducen: el rey lanza una expedición de castigo. Será punitivo, perdón, será positivo decapitar al cabecilla y capturar a los bandidos en todo su número. Fíjense que hay una nota para el término cabecilla. No habrá desgracia. Y todo lo que aparece entre
Corchetes, como lo habíamos visto en la de Lin, pertenece al comentario One Piece, que eso es lo que traduce Galvani. Y ellos incorporan el comentario One Piece. Entonces, comentario One Piece, cohesión significa adhesión. Cuando se logra pacificar aquello a lo que uno se ha adherido, se habla entonces de cohesión. El 9 arriba se encuentra en el extremo del hexagrama, allí donde su Dao ha alcanzado la perfección. Y así excluye a los que no pertenecen a su clase para eliminar lo que perjudica al pueblo. Es el momento en el que el rey lanza una expedición de castigo, por tanto será necesariamente positivo decapitar al cabecilla y capturar a los bandidos en todo su número, no habrá desgracia. Y luego introducen la traducción de la Xiao Xiao, o sea, es una pequeña imagen. El rey lanza una expedición de castigo para poder así restaurar el Estado. Y al final, siempre de cada entrada, van a encontrar, bueno, distintos tipos de hexagramas que se relacionan, bueno, el Pantonghua, el Changhua, o sea, el opuesto, el inverso, el contrario el nuclear, y las notas. En este caso, algunas entradas tienen más, otras menos. Por ejemplo, esta nota 1 es bastante larga, aquí la corté, pero como ven es una traducción bastante completa y con muy buena información y además está destinada al uso oracular, tiene un apartado específico sobre el uso y la adivinación en el I Ching. Este es el texto para que lo vean, es bastante gruesito, ¿sí? Es muy linda la edición, aquí está. Bien, tenemos la siguiente que es de 2014, este I Ching navegando los cambios que lo publica Daniel Bernardo, entiendo que es una publicación autogestionada por el autor. El texto es básicamente un intento de traducir lo más literalmente y concisamente posible el I Ching, el Chou I en realidad, y está totalmente orientado al uso adivinatorio y se usa en combinación con este trabajo 2 años anteriores del mismo Bernardo, Daniel Bernardo, que es un diccionario de caracteres chinos con concordancia y traducción. Bueno, es verdad que el texto se pronuncia como I Ching, pero en realidad traduce el Chowi y las alas no aparecen traducidas de ningún modo porque está orientado al uso adivinatorio. Aquí tiene un ejemplo de la traducción, solamente la traducción de 2014, con la entrada. Daniel Bernardo explica un poco, fíjense, ¿no? Este es el 4. El elemento fonético del carácter chino que le da título a este hexagrama, man, significa cubrir con hierba, ocultar, de ahí el significado, estar oscura, bueno, etcétera. El dictamen que él traduce, hace un comentario, la imagen que traduce a su comentario y las líneas. Una estructura ya conocida. Y esta sería la traducción, pero del diccionario. Entonces, fíjense en el uno. Traduce lo creativo, activa fuerza. El dictamen, ¿no? Qian, con indicación de pinyin. ¿Se acuerdan? Yuan Han, Li Shang. Que traduce lo creativo, sublime éxito, favorable a la determinación. Lo mismo con la imagen, las líneas. Y además tiene las entradas del diccionario. Entonces van buscando por código o por sinograma y bueno, pueden ir cotejando qué significa ese carácter, dónde está usado, cómo se compone, etcétera. Así que es una traducción más, son solo 4 que tenemos español hasta el día de hoy y esta es la última, se publica en 2017, y Chin las mutaciones Chou, poco contradictorio el título porque o es el Chowi o es el I Ching, porque o se llama I Ching o no debería ser las mutaciones, el libro de las mutaciones, pero bueno, habría que ver por qué lo justifica así el autor. De hecho, ahí dice Chowi, claramente no dice I Ching. Eh, Además, el autor está traduciendo el I Ching, no el Chowi, porque traduce las alas también. Lo interesante que, como él indica, ¿ven? Es una versión completa. Gustavo Andrés Rocco es originalmente de formación, se graduó en Relaciones Públicas, pero hace décadas se dedica a la divulgación del I Ching. Ha escrito mucho para divulgar el texto y su uso. Menciono 2 de sus publicaciones, nada más de sus libros, por ejemplo, estas, creo que lo conocen, Claves para comprender e interpretar el I Ching que él organiza los hexagramas en base a preguntas por, qué, cómo, es decir, nunca preguntas por sí o por no. Y este librito que creo que también tiene bastante difusión en su introducción al I Ching. Con respecto a su traducción, la traducción es directa del chino, está anotada, está comentada, trabaja con la versión de Palacio, con la 1716, con la estándar, y en algunos pasajes incluso se permite discutirle a Wilhelm algunas de las apreciaciones hermenéuticas del sinólogo alemán. Como les decía, no es el Chowi, es el I Ching, porque incluye una traducción también anotada y comentada del Da Chuang,
o sea, del Gran Tratado, que constituye el ala quinta y sexta, y del, como les decía, el Chuo Kwa, o sea, la disertación sobre los signos, que es el ala octava. Aquí tenemos la entrada de Li, con la estructura que conocemos. Bueno, la sentencia que traduce resplandor, es favorable la firmeza, expansión, la crianza de la vaca es lo propicio, y un comentario del autor, ¿no? El simbolismo del fuego, predominante en este signo, tiene un carácter expansivo. Esto debe entenderse solo a partir del ardor de lo ígneo en el propio sitio. Si allí dejara de arder, todo lo expandido se apagaría. Fíjense que más adelante hace alguna apreciación sobre el uso de los caracteres. Eh, Esto es lo que significa el cuidado de la vaca. Un símbolo, ¿no?, que aparece en este hexagrama, que lo conocemos, que el fuego debe ser alimentado si queremos que emita su luz. Es decir, cierto apego en el que hay que ser firme. Por eso aparece en la sentencia Yi Chen, favorable a firmeza, etc. Y sigue comentando. Bien, pasemos a las versiones. Estas son las traducciones nada más que tenemos del chino al español, directas. La primera versión que tenemos que consignar es de 1973, es esta que ven en pantalla, este I Ching, claramente dice versión de Mirko Lauer. Lauer no sabe chino, es un escritor y poeta checo-peruano muy conocido por sus poemas, por ejemplo, que tiene este poemario en pantalla sobre vivir, que le da bastante renombre al autor. Aquí tienen el texto. Es un buen textito. Él en realidad compone una versión encastrando, va encastrando distintas y dispares, por cierto, traducciones, la de Ligui, la de Wilhelm y la de Blofeld, aunque claramente sigue más la de Ligui. Su texto posee, tiene sentido, ¿no? Porque todavía la de Wilhelm no se, para estos años no se había traducido al español, se ve que la está consultando en su versión en inglés. Eh, Es una versión que tiene su valor, tiene una fluidez literaria. Además, intenta articular Lauer un texto legible en base a una traducción que no siempre es diáfana como la de Lee. Así que tiene su mérito, eh, tiene sus momentos interesantes. Y él mismo, hablando de Lichín, dice lo siguiente, como buen poeta que es, ¿no? Es una obra abierta, infinita, determinada únicamente por las limitaciones de la imaginación de cada persona. Aquí tenemos un ejemplo entonces de la entrada del 30, la belleza ígnea, el resplandor, ahí tiene el dictamen, ¿no? Le indica que será conveniente mantenerse firme y correcto, y que así habrá éxito y libre curso, que el sujeto mantenga la docilidad de una vaca y habrá buena fortuna. Luego tenemos las líneas, fíjense la sexta. Esta línea muestra al rey empleando al sujeto en una expedición punitiva. Luego sería como bueno, la parte que corresponde al comentario de la línea. El rey lo emplea en expediciones punitivas, es decir, el objeto es conducir a las regiones a un estado correcto. Y al final va a aparecer alguna entrada. Fíjense ahí, el fuego, él hace todo un comentario acerca del fuego. Fíjense al final, ¿no? El fuego transforma las cosas, pero debe ser controlado y aplicado de manera correcta. Esta es la diferencia entre utilizar el fuego y ser utilizado por él. Y agrega la historia, como si hubiese una historia que también se cuenta a través de este poema. Él entiende que puede llegar a ser como un poema que cuenta una historia, todo el I Ching. Eh, bueno, va recorriendo las líneas en función de esta propuesta que él hace. Tiene su interés, por cierto, como versión al español. Tengamos en cuenta que es la primera versión al español. Otra versión que les menciono es esta. Otras mutaciones del I Ching, que aparece en 1999 por Fondo de Cultura Económica. Esta que ven aquí es un librito muy singular porque Arturo González Cosío está formado en Derecho, pero además es poeta. Es un autor mexicano, el cual la singularidad del texto es la siguiente. Miren, de aquí yo estaba sacando los sinogramas que les mostraba. Esto es todo. Es decir, tenemos el título, libro adherente, el sinograma, el hexagrama en rojo, y el texto consigue en un haiku. Es una versión en haikus del I Ching, en español. Ustedes saben que el haiku es un tipo de composición japonesa de 17 sílabas, divididas en tres versos. La primera tiene 5, el segundo 7, perdón, 7, 5 y 7. Entonces, él lo hace en español, fíjense. Por ejemplo,
trata de armar un haiku que tenga sentido con el sentido general del hexagrama. En este caso, fíjense, retosan potros. Lo que aparece, les estoy marcando la cantidad de sílabas, ¿no? Retosan potros, juegan cachorros y el viejo se recrea. La verdad que hay haikus que están muy logrados, muy logrados, muy logrados. Eh, Sugiero su tránsito, es un abordaje distinto, más poético, con esta estructura de haiku, bien evocativo, bien poético, lleno de imágenes. La verdad, una singularidad. La próxima versión que les menciono es este I Ching entre el azar y la posibilidad de Enrique Zafra Gutiérrez, que aparece publicado en 2005 por Editorial Gaia. Enrique Zafra Gutiérrez proviene de las ciencias económicas y empresariales, él estudió eso en la Universidad de Málaga y hace esta versión que también es muy singular. En realidad es una suerte de rareza postmoderna en cuanto a versiones, ¿no? Que estamos considerando el I Ching. Y esto hasta tal punto que, por ejemplo, cada wa está encabezado por una frase de algún pensador o figura célebre de la cultura, pero casi siempre eurocéntrica esa cultura, como Woody Allen, Aristóteles, Antoine de Saint-Exupéry, entre otros y otras. Él utiliza, se basa en la versión de Richard Wilhelm, eh, e interpreta cada qua según sus propias, dice él, ideas y conclusiones. Es una versión bastante personal. Es interesante porque para denominar cada cual siempre usa un gerundio, que hay toda una discusión con cómo traducir el texto chino en sus títulos, si conviene más un infinitivo, si conviene un gerundio, una frase con verbo conjugado, un sustantivo verbal. Bueno, él elige el gerundio, creo que es una buena opción. Y, y el enunciado de cada línea, él siempre lo hace apelando a una pregunta. Es una pregunta, tiene modalidad interrogativa. Miremos el ejemplo. Este sería la entrada de 30 que siempre va a tener asociada una imagen, en este caso una linterna, porque claramente él a esto lo llama, lo versiona como aclarando las ideas. Fíjense que lo introduce con una frase de, en este caso, Teresa de Calcuta, ¿no? Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. Luego tiene toda un tramo en donde hace una suerte de exégesis libre y luego, como les decía, las líneas siempre son preguntas. En el caso de la sexta que estamos tomando de referencia, se hace estas preguntas. ¿Sabemos distinguir, ignorar y dejar pasar de largo sin agresividad las ideas y pensamientos que no sean sensatos, razonables y convenientes en las circunstancias en las que nos encontramos? Bueno, un texto bastante, una versión bastante interesante, ¿no? También, como toda versión, bastante singular. El mismo Rocco también versionó el texto, en este caso una versión que él titula El Ichín del pequeño Saltamontes, subtitulado El Kung Fu del libro de los cambios, que publica en 2014, y también propone, obviamente está basado en la serie homónima de los años 70, ¿no? Kung Fu con David Carradine. Si alguien no ubica la serie, quizás lo conoce más por el papel de Bill, que justamente desempeña en la película de Quentin Tarantino Kill Bill, así que es el mismo actor, un guiño interno de Tarantino en ese caso. Pero seguramente si les interesa el cine de artes marciales, seguramente vieron Kill Bill. Eh, Como le decía, Rocco versiona este I Ching de la mujer, en donde él dice, ¿no? Propone una visión de lo femenino en el libro de los cambios, que publica 4 años después, en 2018. En cuanto al I Ching de la mujer, fíjense, Qian, lo creativo, subtitula El genio femenino y nada, es una versión, ¿no? Tiempo de proyectar con imágenes, con grabados, acorde al universo de la mujer. ¿Ven? Este signo que encuentra la imagen del cielo infinito y en apariencia quieto, representa la danza incesante de la capacidad creativa. Es el genio de tu naturaleza de diosa que se abre paso para manifestar la inteligencia, etcétera. Esto está orientado al universo de la mujer. En cambio, el I Ching del pequeño Saltamontes está estructurado eso, como si fuese un diálogo entre el maestro y el pequeño Saltamontes. Él propone como un recorrido por santuarios, a través de santuarios. Entonces, aquí estaríamos en el santuario de Lee, que sería la escuela del resplandor, en donde llega el maestro y el pequeño Saltamontes. Empieza, después sigue con una imagen
La imagen él la glosa de esta manera, ¿no? Maestro, ¿por qué hemos vuelto a este templo? Responde el maestro, porque la claridad se duplica. ¿Y a qué hemos venido? Meditar aquí, saltamontes, significa clarificarse, lo que retoma la imagen. Lo que aparece como recuerdo es el dictamen, solo que transformado en diálogo, fíjense. Maestro, me cuesta el apego a ciertas cosas, algo de rebeldía hay en mí que lo dificulta. ¿Cuál es tu necesidad, pequeño saltamontes? No quedarme ligado a nada, maestro. Para poder avanzar hay que estar adherido a algo, uno no se expande sobre la nada, y por eso hay que ser dócil como el fuego que se prenda a lo que acoge, y ahí sigue desarrollando el tema de la vaca y el ternero, que también es dócil y demás. Y en cuanto a las líneas, fíjense, es un sexto escalón del templo, aparece, ¿no? Esto sí es parte de su traducción que él repone. El emperador emplea campañas militares, hay recompensa para los que bajan la cabeza, se captura a los rebeldes y sus cómplices, no hay error. Y sobre eso se arma el diálogo, ¿no? Veamos las dos primeras líneas. Maestro, cuando llega el fin de la complacencia, ¿cómo se ordena lo que ha sido llevado a la anarquía? Saltamontes, en toda punición hay severidades extremas y también hay lugar para sanciones que contemplen nuevas oportunidades. Lo que es adaptable se integra y lo que no tiene remedio de raíz se lo elimina. ¿Sí? Bueno, otra versión también bastante creativa. Y pasamos a considerar una señera versión, una preclara versión, que es este Tratado I Ching, el canon de las mutaciones, el séptimo tiempo, editado por Ediciones El Gran Fundamento, que apareció en 2002 y se reedita en 2020 por Ricardo André, o sea, es el nombre con copyright de autor de Ricardo Andrés Urrutia Vargas, quien es periodista de formación y profesor de religiones comparadas. Es un autor que dedica la mayor parte de su vida a estudiar, enseñar y difundir lo que él llama el camino de sabiduría, que tiene por base e inspiración nada más y nada menos que el I Ching. Ricardo André arma este texto en base al texto base de Wilhelm. Él tiene toda una historia, obviamente, de vida y de recorrido bastante extensa, pero bueno, fue practicante budista en su juventud. En el 88 viaja a Basilea, Suiza. Ahí fue iniciado en la Escuela del Jade de las Alturas, en los secretos del clásico chino, con un grupo que se entiende son los discípulos que quedaron de Wilhelm. Entonces le transmiten algunos conocimientos y técnicas secretas a Ricardo André. Y él en 1997 obtiene el rango de sacerdote de la Orden del Jade de las Alturas. En este contexto, entonces, él ofrece una versión con una hermenéutica directamente, una interpretación de índole mística que está modelada sobre lo que es la herencia ancestral de los santos y sabios, que son los que están actuando a través del I Ching como medio de sabiduría. Por eso él tiene una propuesta que consiste en seguir un camino espiritual de paz a través del estudio y de la práctica del I Ching. Este es un libro de estudio y también un libro de consulta y es un libro de práctica con una extensísima introducción, con mucho tecnicismo, con muchas técnicas. Es un libro realmente de estudio, un libro que hay que profundizar. Eh, es una versión, se entiende, no es una traducción. De hecho, él está comentando este texto de Richard Wilhelm, al que tienen muchísima estima. Siempre lo comenta en clave espiritual y mistérica, misteriosa, en la línea de lo que podemos considerar que es un esoterismo crístico. Ojo, no cristiano, no es cristiano, es crístico, es otra cosa. Para eso, bueno, podrían indagar un poco en la línea que propone Ricardo André. Y, por ejemplo, en el dictamen del QA 57, fíjense el tono que tiene, ¿no? Su comentario. Es un signo equivalente al bautismo por fuego, entregado por el viento, pneuma, que significa espíritu. Su texto además se puede complementar con otros escritos del autor, como este Tao Crístico, que es un comentario de Lao Tzu a través de su impronta de crecimiento espiritual o trabajo espiritual. Su relato acerca de su camino espiritual se encuentra en este otro libro, El Andariego, que claramente hace referencia al Qua 56, como pueden ver en la imagen. Y, a ver, tomémonos un tiempo para
considerar el comentario que hace Ricardo André a la línea sexta de Lie, del hexagrama 30. Veamos. Como en otros signos, correlativos hasta la quinta línea, la sexta parece separarse del contexto y del significado global del hexagrama. A la explicación, en verdad muy amplia y libre, en la traducción de Richard Wilhelm, agregaremos, basándonos en la última frase del comentario para la decisión, muestra la luz al culmine de su actividad. La idea de que realmente se trata de actos justos, sabios, correctos, educativos y profundos en la última fase de la vida. El cierre leal y noble de un ciclo que llegó a su término. El soberano de la quinta línea es humilde y entristece por sus carencias y se abre a los consejos. Aquí, el mismo soberano actúa las correcciones en el plano práctico. Es severo con quien debe, salvando a quienes cerraron por juventud o entusiasmo. Establece y deja como herencia un orden propicio para las generaciones que lo siguen, avancen y no cometan los mismos traspiés que sus antecesores. En efecto, el encabezamiento dice, lo mejor entonces es matar a los cabecillas y aprisionar a los secuaces. No hay falta, el rey lo utiliza para una expedición punitiva. En el plano espiritual, esta línea es en extremo delicada. El Supremo entrega armas al obediente noble para que expulse demonios, combata las obras del mal y limpie la comunidad de elementos que han inculcado la rebelión y el desorden. En el terreno mundano debe comprenderse como un acto de fuerza bien planificada y justa, destinada a eliminar a los malos elementos que inducen a la situación al caos y la desobediencia. En el sujeto, fíjense que es larga, es larga la entrada del comentario. En el sujeto se trata de un ordenamiento interior y psíquico que limpie todo vestigio oscuro y le permita caminar con todo el potencial de su luz. El hombre elimina los malos hábitos en sí mismo y perdona los errores reales de los demás. Lo que no daña, aun si no es agradable, se debe aceptar con tolerancia. Siendo un signo de muerte, no podemos evitar ver retratado aquí el hecho crístico y la baja de Jesús a los infiernos. El fuego celestial y el fuego tenebroso en una lucha de culminación y de renovación que envuelve toda la humanidad. De esta línea, los sabios extrajeron el justo comportamiento para no sobrecargar el alma cuando la muerte se acerca con la vejez. Uf, bueno, hay bastante para indagar. Línea 6 de Lee, que es un Qua, como saben, bastante complicado pese a su apariencia luminosa. Ricardo André tiene también todo un método, un lineamiento de meditación basado en lo que llama Flor de Oro. Eso es quizás para hablarlo aparte, pero tiene un libro dedicado a su versión de cómo hay que entender el sistema de meditación, que es este, la Flor de Oro, que se complementa con este otro escrito de Ricardo André, 111 escalones hacia el cielo. Entonces él trata de complementar camino espiritual, crecimiento espiritual, con consulta o tomando al I Ching como guía en este camino. Bien, eso en cuanto a las versiones. Vamos a concluir con las traducciones y traducciones barras versiones porque son traducciones, pero van a ver que son traducciones de traducciones, no son traducciones del texto chino. Por lo tanto, son versiones de alguna manera. Para eso son tres nada más las que las que voy a comentar, porque son solamente tres. Recuerden que en 1924 Richard Wilhelm publica este I Ching das Buch der Wandlungen eh, y rápidamente, bueno, no tan rápidamente, ya saben, en los años 50 recién es traducido al inglés y tenemos que esperar al año 1976 para que aparezca en el habla hispana una traducción del texto completo de Wilhelm, que es esta edición que seguramente todos los que están mirando este video, la mayoría debe conocer o utilizar, que es este I Ching, el libro de las mutaciones, la traducción de David Vogelman para Sudamericana, que publica en el año 1976, una versión que tiene una propia presentación y notas de Vogelman, incorpora el prólogo de Jung a la primera edición de Cary Baines, todos los prólogos de Wilhelm, obviamente, el prólogo de Helmut Wilhelm a la tercera edición de Cary Baines en inglés, incorpora un poema escrito ad hoc para esta versión de Borges, para una versión de Li Chin. Bueno, creo que es un texto que conocen. Como saben, es una traducción de una traducción, por eso no lo podemos considerar traducción directamente, porque es traducción del alemán. Así que es una traducción barra versión.
pero no es la única que tradujo Wilhelm al español, porque en el mismo año aparece este I Ching, el libro de los cambios, traducido por Elena Jacobi de Hoffmann en 1976, editado por la editorial chilena Cuatro Vientos. La diferencia es que la traducción de Hoffmann solo traduce el libro primero de Wilhelm, no traduce ni el libro segundo, que ustedes saben, el libro segundo de Wilhelm, eh, eh, por lo menos ahí tenemos el Da Chuan y el Chuo Kua, y en el libro tercero, todas las salas, la incorporación de las salas, que eso sí está en la de Vogelmann. Vogelmann particularmente menciona estos, entre otras cuestiones, estos aciertos e intuiciones de Wilhelm, como él ve como traducción, porque el propio Wilhelm ve el texto alemán y a veces un mismo carácter lo traduce con caracteres chinos que son sinónimos, pero no es el mismo. Y él trata de mantener eso en la traducción. Miren, este es el texto de Wilhelm a la derecha, ¿no? En este caso del 54, pues se ve claramente, Wilhelm traduce das heiratende Mädchen. Y Vogelmann, la muchacha que se casa, él agrega entre paréntesis la desposada. Cuando hace el comentario, Wilhelm se refiere a los diferentes, de los cuatro Qua que hablan sobre las relaciones humanas o de matrimonio, y fíjense que Wilhelm lo traduce de otra manera. Ahora dice, el 54, Quae May, die Heirat des Mädchens. Y Vogelmann lo respeta, dice, el casamiento de la muchacha. ¿Sí? O sea, interesante. Entonces, él en nota, esto que les decía, lo reconoce el propio Vogelmann. Este es uno de los ejemplos donde el propio Richard Wilhelm pone en evidencia la gran variabilidad de los posibles traducciones de los ideogramas chinos y de sus combinaciones. Wei Mei puede significar tanto se casa la muchacha como el casamiento de la muchacha o la muchacha que se casa, entre otras posibles variantes usadas por otros traductores del texto. Él ahí repite un volumen suplementario. Ustedes saben, Vogelmann tenía planeado hacer un volumen suplementario a esa traducción donde repasara básicamente la traducción textual del texto. Lamentablemente fallece Vogelmann. No lo busquen ese texto porque no existe, pero la intención estuvo. Asimismo, sigue Vogelmann, matiza aquí Wilhelm la traducción de 100, que en el título hexagrama 31 solo se denomina el influjo. El hexagrama 54 se refiere, sin embargo, a un prototipo de concubina. Bueno, ahí ya cosas que agrega Vogelmann. Pero fíjense qué interesante, cómo lo mantiene Vogelmann, que es una excelente traducción del texto de Wilhelm. ¿Qué decir al respecto? Y sí quisiera decir algo sobre Elena Jacobi Hoffmann, más conocida como Lola Hoffmann, porque ella también se las ve con el texto de Virgen y lo traduce al español. Elena Jacobi de Hoffmann es una traductora, es una de formación es fisióloga y psiquiatra junguiana, nació en Riga, hoy es Letonia, y se radica en Chile para evitar sobre todo la persecución nazi por su condición, ella es judía, por lo tanto es perseguida. Eh, la traducción de Lola Hoffmann, además de ser exacta con respecto al alemán, e incluso en muchos pasajes hasta resulta más diáfana que la de Vogelmann, ella añade al final unas notas de la traductora, como bien indica, que son notas que tratan de refundir los comentarios técnicos de Wilhelm en el libro tercero, cita de conferencia de Wilhelm que da entre el 26 y el 29, partes de desarrollo que hace Wilhelm. Entonces con eso ella arma las notas y además en su traducción se transparenta su visión propia de un universalismo espiritualista basado a su vez en un esoterismo cristiano. Ella misma dice lo siguiente en su traducción al respecto, ¿no? En este momento histórico en el que el pensamiento está regido por la esperanza de una evolución hacia la unión espiritual universal, creo que conviene insistir en la sorprendente semejanza que existe entre las constantes estructurales metafísicas subyacentes a las tradiciones espirituales en todo el mundo y en todos los tiempos. Interesante, ¿no? Al respecto, aquí tienen la entrada de Lee, misma estructura, porque es el texto de Wilhelm, es el que conocemos. Si conocen la sudamericana, es exactamente igual, solo que ella usa negritas para resaltar los términos, en este caso claridad, fuego, adherido, que es el campo semántico de la traducción de Lee.
Aparece en negrita, fíjense, el texto, el texto en la de Boltzmann aparece en una tipografía más grande, acá aparece en negrita, y el comentario de Wilhelm no. Con respecto a la línea 6 del hexagrama de 30 de Lee, comparen la de Hoffman y la de Vogelmann, ¿no? 9 arriba, al tope 9. Vogelmann traduce: el rey lo emplea para que se ponga en marcha y castigue. Lo mejor será entonces matar a los cabecillas y hacer prisioneros a los secuaces, no hay tacha. Hoffman traduce: el rey lo utiliza para ponerse al frente y castigar. Lo mejor que se puede hacer entonces es matar a los cabecillas y tomar presas a las huestes que lo siguen. No hay mácula. Incluso le da más una estructura de, como si fuesen versos, ¿no? Lo mismo, hay diferencias cuando ellos traducen el comentario de Wilhelm. Fíjense cómo traduce Vogelmann el comentario a esta línea de Wilhelm. El objetivo de la punición es imponer disciplina y no administrar castigo ciegamente. Es cuestión de subsanar el mal atacándolo en su raíz. En la vida pública estatal se impone eliminar a los que encabezan la conspiración, pero perdonar a los secuaces. En la formación de uno mismo es cuestión de extirpar los malos hábitos y de tolerar, en cambio, las costumbres inocuas, pues un ascetismo excesivamente riguroso, al igual que los tribunales excesivamente severos, no conducen a buen éxito. Hoffman traduce el mismo comentario de Wilhelm de la siguiente manera: el objeto del castigo es introducir una disciplina. No se debe permitir que domine el castigo sin previa reflexión. Hay que curar el mal desde sus raíces. Fíjense esta idea de, uno dice curar el mal, qué interesante, ¿no? Y otro subsanar. En la vida del Estado es el momento de eliminar a los cabecillas y de perdonar la vida de aquellos que lo siguieron. En la propia educación, fíjense que aquí usa educación, ¿no? Se trata de extirpar malos hábitos y de tolerar aquellos inofensivos. Ni un ascetismo demasiado riguroso ni castigos severos llevan a un buen fin. Bueno, hay diferencias, pueden comparar. Las dos son excelentes traducciones del texto de Wilhelm. La verdad que es difícil quedarse con una, pues son las dos excelentes. En el caso de Hoffman, además, en las notas, fíjense, tiene entrada al hilo, adherido al fuego, un montón de cuestiones con respecto por ejemplo, el color, la estación del año, signo del zodíaco, eh, algunos relacionamientos con elementos de la naturaleza. Y fíjense, en el plano psicológico y místico, ella es psicóloga, estar adherido, depender, adaptable, el logos, inteligencia, claridad mental, rápido ascenso a la fama, igualmente rápido descenso si no se es prudente. Desarrollo del yo, descenso del Espíritu Santo, lenguas de fuego, ascenso de la Kundalini, del Tantra Yoga, el futuro. Fíjense cómo mezcla tradiciones, ¿no? Para dejar abierta la hermenéutica. Una última cosa que les menciono de la traducción de Hoffman es que ella incorpora lo que, bueno, popularmente conocemos como el cielo anterior y el cielo posterior, estos esquemas, estos ordenamientos de los 8 trigramas. Fíjense que ella combina, pero lo llama al cielo anterior, el mundo del pensamiento, y al cielo posterior, el mundo de los sentidos. Y los combina entre sí. De hecho, tiene una tabla en donde, por ejemplo, ya que estamos con el 30, en el mundo de los sentidos, en el cielo posterior, eh, Li corresponde con, fíjense, Chien, lo creativo, en el mundo del pensamiento, en el cielo posterior. Bueno, muy interesante esto también por las resonancias que puede implicar y la tarea hermenéutica que puede habilitar. Y el último que menciono es este I Ching, el libro de los cambios, el proyecto del I Ching Éranos, que también es una traducción barra versión, editada por Editorial Cántaro, debido a Yantén Augusto Sabadini y a Cruz Mañas Peñalver. Los tienen allí en pantalla. Están activos, incluso hasta tienen un canal de YouTube. Yantén Augusto Sabadini, que ya tiene una edad avanzada, y Cruz Mañas Peñalver. Sabadini es físico cuántico, es italiano, es físico cuántico, además es sinólogo. Él fue quien junto a Rudolf Ripsema prepara las nuevas versiones revisadas, tanto la inglesa y la italiana Lechin Eranos. Además fue consejero científico de la Fundación Eranos. Estas son las dos con las que colaboró con Ripsema. ¿Recuerdan Ripsema Karcher del 94? Sabadini colabora, él y Ripsema hacen la versión italiana y la versión inglesa.
Sabadini tiene este libro que es muy interesante sobre que vincula física cuántica y taoísmo, Peregrinajes hacia el vacío, también editado por Cántaro. Y en el caso de Cruz Mañas Peñal, ella es doctora en psicología, es psicóloga de formación y de profesión. Entonces, en esta versión ellos tratan de combinar los más recientes principios de la física cuántica con el concepto más holístico en la psicología, si quieres, más gestáltica, de estas redes de significado. No es una traducción, sino que es una versión, una actualización de la versión italiana y la versión inglesa del texto original de Rizema Karcher, que Sabadini lo puede hacer porque tiene los derechos de autor, o sea, porque él es coautor de las versiones italiana e inglesa, entonces digamos que es la traducción de esas versiones al español, que tiene pequeños cambios con respecto a esta que mencionábamos en el capítulo 2 del Itinéranos de Rizema Karcher, editada por Vergara, que no era oficial. Bueno, esta sí sería oficial, aunque está más basada en esas dos versiones y no tanto en la Rixema Karcher original. Así que es un texto que se acaba de editar recientemente y bueno, veremos qué suerte le depara a los usuarios. Entonces, para hacer un raconto, hemos visto que al español tenemos nada más que 4 traducciones. La de la primera, que tiene todo el respeto de ser la primera, que es la del Orduy, luego 30 años después la de Vilay Galvani, la de Daniel Bernardo y la de Gustavo Andrés Rocco. Con respecto a las versiones, tenemos, como hemos visto, la versión de Lauer, de Mirko Lauer, esta versión en haikus de Arturo González Cosío, esta versión que ofrece Enríquez Zafra Gutiérrez, tanto el versionado de Rocco como en la línea de Lichín de Pequeños Saltamontes o Lichín para la Mujer, y bueno, palabras, párrafo aparte para el texto de Ricardo André. Y en cuanto a las traducciones barra versiones, bueno, hemos visto que tenemos 2 traducciones al español del texto de Wilhelm, la de Elena Jacobiekov de Hoffman y la de David Vogelman, y a su vez tenemos la traducción al español del Itinerano, sobre todo a partir de las traducciones del original de Rizema Karcher al italiano y al inglés. Este sería el panorama entonces de lo que tenemos en español en cuanto a traducciones y versiones. Espero que este episodio les haya resultado enriquecedor, que se hayan divertido o que hayan extraído información de su agrado. Por supuesto que si les gustó y quieren dejar un like, como un comentario, se agradece. Y con este episodio, entonces, damos por concluida esta suerte de serie acerca de las traducciones, las versiones o el recepcionamiento que tuvo el texto fuera del mundo asiático. Intentamos ser lo más exhaustivos posibles. Algo ha quedado fuera, pero menor. Eh, si ustedes consideran que hay alguna versión o alguna traducción que no ha sido mencionada, lo pueden colocar en los comentarios y podría ser un capítulo extra, ¿no? Un bonus track con respecto a aquello que no está, si ustedes consideran que falta. Nosotros estamos abiertos a escuchar comentarios, sugerencias, críticas, felicitaciones, lo que ustedes quieran, todo se acepta. Eh, Así que de mi parte, agradecer al canal. Amablemente Pablo ofrece esta oportunidad de difusión, tiene simplemente un espíritu, una intención de difusión. eh, y realmente la he pasado muy bien preparando este material y espero que les haya resultado de provecho, ¿por qué no divertido también? Y bueno, agradecerles por haber visto estos 8 episodios y les mando un fuerte y sincero abrazo. Nos estaremos viendo.